Capítulo 8, versículos 22 al 25. Hemos titulado este mensaje: Aún los vientos y el mar le obedecen. Lucas 8, 22 al 25. Y dice así la escritura. Sí. 1, 2. Sí. ¿Se oye? Sí, porque este micrófono es nuevo, entonces nos está dando. Estamos aprendiendo a usarlo. Vamos a ver si hoy. Pero tengo aquí por si acaso. Es muy sensible, eso es lo que pasa, hay que aprender a usarlo. Pero bien, leo Lucas 8, 22 al 25. Perdón. Sí, 22 al 25. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aun los vientos y al agua manda y le obedecen? Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor y Dios, nuestros padres esperaron en ti y nunca fueron decepcionados, nunca fueron abandonados. Por eso nosotros, a una voz y con un solo corazón decimos: aunque se levante la tormenta, en ti esperaremos. Sabemos que la respuesta llegará pronto. Y ahora te rogamos, oh Padre, hemos pasado toda esta semana remando, muchos de nosotros viéndonos en tormentas y vientos, y estamos cansados de remar, muchos de nosotros, Señor. Y hemos venido aquí a escucharte, porque tú has dicho que los que esperan en ti, tú les darás nuevas fuerzas. Y estamos aquí para eso, oh Señor, que al escuchar tu palabra y al ser sellada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, salgamos de aquí rejuvenecidos como el águila. Que salgamos de aquí con nuevas fuerzas, con una fe fortalecida para hacerle frente a las tormentas de este mundo y de esta vida. Oh Señor, fortalece la fe de tu pueblo y aquellos que están aquí que no te conocen. Te rogamos que salgan de este lugar en este día enamorados de Jesús y entregándole sus vidas para que Jesús sea su Salvador y su Señor. Oh Padre, glorifícate en medio nuestro, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. El evento trascendental que es narrado en este texto aparece en los 3 evangelios sinópticos. Es decir, aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece también aquí en Lucas. Y si usted no se ha percatado, espero que se percate al final que esta historia está cargada de muchísimas enseñanzas. Ahora bien, ¿cómo llegamos aquí? Miren qué conexión más interesante. En los versos 16 al 18, Jesús exhortó a sus discípulos a que cuidaran la actitud con la que ellos escuchaban su palabra. ¿Recuerdan la parábola de los 4 suelos?
la semilla que cayó primero en el camino, luego en pedregales, luego en espinos, pero hubo una que cayó en buena tierra, que representa ese corazón que está dispuesto a escuchar a Dios y a obedecerle. Inmediatamente, en los versos 19 al 21, Jesús dice quién es su verdadera familia. Jesús, aquí está tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ustedes quieren saber quién es mi madre, mis hermanos y mi familia. Aquellos que están dispuestos a escuchar mi palabra y a ponerla por obra. Y después de haber visto eso, ahora el evangelista nos lleva a una historia en la que las fuerzas de la naturaleza escucharon la voz de Cristo y se sometieron a su autoridad soberana. Interesante, dándonos así el más grande estímulo para nosotros obedecer. Oye eso, cuidado como oyes. Mi familia es la que escucha mi palabra y la pone por obra, dice Jesús. Y ahora vemos que hasta la naturaleza escucha la voz de Cristo y hace lo que Él dice. De modo que esta historia de entrada nos está dando el más grande estímulo para nosotros escuchar y obedecer. ¿Saben cuál es? Jesús es supremo. Jesús es supremo. Él controla desde la más pacífica lluvia hasta el más soberbio huracán. Él solamente tiene que decir la palabra y los vientos cesarán y las aguas descenderán. De ahí que el famoso autor Isaac Watts escribió en su inmortal himno, Yo canto del gran poder de Dios. Él dice lo siguiente: las nubes se levantan y las tempestades soplan solo por la orden de tu trono. Termina la cita. Así que como vamos a ver hoy, lo mejor que nosotros podemos hacer al escuchar esta meditación es imitar a la naturaleza. ¿Cómo así? Lo mejor que podemos hacer es escuchar la palabra de Cristo y hacer lo que Él dice, aunque nosotros no estemos seguros de lo que nos espera en el futuro. Además, yo no sé lo que viene en el futuro, pero vamos a ver algo claro. Jesús está en nuestra barca, así que estamos seguros. Lo nuestro es obedecer. Los resultados se los dejamos a Él. Le dejamos los resultados a aquel que solamente tiene que decir la palabra y hasta los vientos y las embravecidas olas se someten. Y toda la información de este mensaje la vamos a dividir en dos. Vamos a ver primero la historia y luego vamos a ver algunas lecciones y aplicaciones que se desprenden de aquí. Primero veamos la historia. Y la historia que hemos leído la podemos dividir en 5 escenas. Primero, el escenario inicial. Luego, una situación adversa que llegó. Tercero, la intervención de Jesús. Cuarto, la tierna reprensión de Jesús. Y por último, la reacción de los discípulos. Así que vamos a abrir el telón y lo vamos a cerrar 5 veces. Se abre el telón. Escenario inicial, verso 22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. 3 cosas ahí, bien sencillas. Primero, una referencia temporal. Note que Lucas dice, y uno de aquellos días. Y aquí se levanta alguien y dice, eso parece como muy indefinido. Sí, ¿por qué? Porque Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está más interesado no tanto en el tiempo exacto, sino en la enseñanza de la historia. Para Lucas es más importante no tanto el tiempo exacto en que ocurrió esto, sino que lo que a él le interesa es que podamos ver que Jesús es tan poderoso y autoritativo que hasta los vientos y las olas se someten a Él. Eso es lo importante. Ahora, en medio de esto hay una dirección. Dice el texto, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Parece que fue un día largo, parece que fue una jornada muy larga de trabajo. Así que Jesús entró a la barca
a un barco pesquero con sus discípulos y les dijo que atravesaran el lago para llegar al otro lado o a la otra ribera. A propósito, por asuntos técnicos y necesarios, ¿qué lago es este? Este es el lago de Genesaret, llamado también el Mar de Galilea, ubicado a 220 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo en este caso. Tiene 21 kilómetros de largo y tiene 12 kilómetros de ancho. Y lo quiero mencionar porque es parte de la geografía bíblica y fue lugar de muchas pescas. Y los discípulos de Cristo navegaban mucho ahí y les tocó atravesar este mar. Y vemos aquí también una reacción. Cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ¿qué hicieron los discípulos? Me encanta esto. Ellos hicieron exactamente lo que Cristo les dijo. Y probablemente no tenían ni idea de lo que se acercaba. Jesús simplemente le dijo, vamos, crucen el mar, vamos al otro lado. Ellos hicieron lo que dijo el rey, ignorando lo que se acercaba. Y yo diría, medianamente conscientes de quién estaba con ellos. Y digo medianamente consciente porque los discípulos habían visto ya muchas cosas, pero todavía les faltaba por ver, como vamos a ver en este texto. Así que un día de esos, después de una larga jornada de trabajo, Jesús entra a la barca, le dice a los discípulos, dale para allá, vamos al otro lado del mar de Galilea. Y los discípulos hicieron exactamente lo que Jesús hizo. Ellos se hicieron a la mar, dice el texto. ¿Y qué pasó? Aquí comienza la situación adversa. Aquí comienza la tensión en la historia. Dice los versos 23 y 24. Pero mientras ellos navegaban, están atravesando el mar, él se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y lo primero que llama la atención aquí es esto, hermanos, amigos, Jesús se durmió. Es muy probable que después de esa larga jornada de trabajo de ese día, Jesús se vio agotado, lleno de cansancio y se durmió en la barca. ¿Qué? ¿Cómo? Así como usted lo oye. Y yo sé que esto suena chocante porque en esta historia estamos hablando de quién, de uno que tiene el poder y la autoridad para decirle al mar y a las olas que se calmen y se calman. Y ahora dice que el hombre está cansado. ¿Cómo así? Eso tiene una explicación bíblica. La Biblia enseña que Jesús, aunque él era igual a Dios, él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hermanos y amigos, el misterio de la piedad es este. Jesús, siendo Dios, asumió una naturaleza humana con todas sus limitaciones. ¿Usted ha leído alguna vez que a Jesús le dio hambre? ¿Usted lo ha leído eso? Yo también. ¿Usted ha leído alguna vez que Jesús sintió sed? Sí. ¿Usted ha leído alguna vez que Jesús se cansó y se durmió? Míralo aquí. Porque Jesús, a pesar de ser 100% Dios, también era 100% hombre. Y mientras dormía, y probablemente parecía estar totalmente desconectado de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior, dice Lucas que algo sucedió. Una violenta tempestad descendió sobre el lago. Y quiero aquí dar otra nota técnica, pero importante. Descendió sobre el lago. Debido a la baja posición del lago y las altas colinas que lo rodeaban, era muy común que descendieran tormentas de manera repentina. Los discípulos estaban acostumbrados a eso. Eran pescadores experimentados. Eran viejos lobos de mar, como dijo alguien por ahí. Ellos sabían que esto era siempre una probabilidad de que descendieran tormentas, pero la tormenta que aquí descendió era distinta a las demás. La palabra que Marcos y Lucas utilizan para describirla es la palabra griega lapilaps. Eso suena como algo... Bueno, literalmente la palabra se utilizaba en el original para referirse a torbellinos,
a tormentas que arrasaban con furiosas ráfagas y a veces a violentos ventarrones. Sea como sea, tuvo que haber sido un trastorno muy violento, dice Hendrickson, una rugiente tempestad. Y esa es la razón por la cual Lucas traduce en nuestras Biblias: se levantó una violenta tormenta. ¿Y qué tan violenta era? Bueno, era tan violenta que dice Lucas que comenzaron a anegarse. ¿Qué significa eso? O que los fuertes vientos, los embravecidos vientos y las olas grandes comenzaron a impactar la barca y se empezó a entrar agua. En otras palabras, comenzó a inundarse. Y yo pregunto, ¿era este un peligro real o era un peligro imaginario? No, era un peligro real. Lucas lo dice literalmente: corrían peligro. De hecho, el verso 24 nos muestra que no solamente el viento estaba embravecido, sino también las olas. O sea que desde el punto de vista de ellos, ¿qué dijeron? Sálvanos que perecemos. ¿Qué significa eso? Ellos estaban conscientes de que esto representaba un peligro real para ellos. Y para nadie es un secreto, o no debería ser un genio de la NASA para darse cuenta que estos viejos lobos de mar, a pesar de estar acostumbrados a ver cómo estos vientos descendían de manera repentina, estaban aterrados, no asustados, aterrados estaban. Dice el verso 24: y llegándose a él le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Estaban aterrados, porque vuelvo y repito, aunque estaban acostumbrados a ver tormentas descender, esta era distinta. Y la más clara evidencia de su terror es que repitieron el invocativo. ¿Usted se dio cuenta? Ellos no dijeron maestro, no, maestro, maestro, que perecemos. Unos tipos que estaban acostumbrados a navegar y a ver tormentas. Esta era distinta. Y es en ese momento, en tercer lugar, en que interviene Cristo. Ante esa insistente voz: maestro, maestro, que perecemos, dice el verso 24: y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la gran calma. Hermanos, yo sé que estamos tan acostumbrados a oír esta historia que a veces perdemos la capacidad del asombro. Los discípulos estaban acostumbrados a ver tormentas. Una como esta era diferente. Maestro, maestro, que perecemos. Y él se levantó de lo más tranquilo y dice el texto que reprendió al viento, reprendió a las olas y hubo gran calma. Oigan eso, reprendió. Alguien me preguntaba, ¿eso de que reprendió el viento y las olas significa que el diablo estaba detrás? No, no necesariamente. Eso no significa que el diablo o los demonios estaban detrás de esta tormenta. De hecho, la misma palabra se utiliza en Lucas 4:39, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Ustedes recuerdan esa historia cuando la estudiamos? El texto dice que Jesús reprendió a la fiebre. Y así como reprendió a la fiebre allá, aquí reprende a la tormenta aquí. ¿Y saben cuál fue el resultado? Exactamente el mismo. En aquella historia, la fiebre oyó la reprensión de Cristo y huyó. En este caso, las olas y el embravecido mar oyeron la voz de Cristo cuando fueron reprendidos y también se fueron. Interesante. Ni la Sinfonía Novena de Beethoven se oía en tanta calma y en tanta paz. Hubo ahí una gran bonanza, una gran calma. Ante el comando de su voz, los vientos y las olas se sincronizaron, dice alguien, y en una sublime armonía de silencio solemne. O sea que váyanle agregando a todo lo visto. Los discípulos habían visto muchas cosas. Habían visto cómo las enfermedades se sometían a Cristo. Habían visto a los peces sometiéndose a Cristo. Habían visto la lepra someterse a Cristo. Habían visto la muerte someterse a Cristo. Pero ahora resulta que los demonios también. Pero ahora resulta que hasta las fuerzas de la naturaleza escuchan su voz y se someten a Él. Jesús estaba demostrando aquí su poder significativo y su autoridad. Pero aquella acción o intervención de Jesús
no se quedó solo en una acción. Jesús le agregó unas palabras, verso 25, y Él les dijo: ¿y dónde está vuestra fe? No creo que haya que ser un genio de la NASA para darse cuenta que aquí hay una leve reprensión. ¿Dónde está vuestra fe? Aquí hay una tierna reprensión de Jesús a sus discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús los reprendió? ¿Porque tuvieron miedo? ¿Qué ustedes creen? No, Jesús no los reprendió por tener miedo, porque el peligro era real y Jesús nunca es indiferente a nuestros miedos. Ay, ¿por qué los reprendió? Porque le arruinaron la siesta. Eso es muy común en los hogares. Cuando usted le arruina la siesta, usted se levanta de mal humor. La reprensión de Jesús no se debió a que lo levantaron. Si quieren saber algo, y lo vamos a ver más adelante, a Jesús no le molesta que los despierte de su siesta. Si vamos a usar el mismo lenguaje. No fue eso. Cuando sus discípulos tenían miedo, Jesús se complacía en atender su petición. Y entonces fue la petición intensa de ellos la que llevó a Jesús a reprenderlos. No, porque aunque la petición de ellos era intensa, era sincera y era urgente. Señores, estaban en peligro, que perecemos. Entonces, ¿por qué Jesús los reprendió? Bueno, la pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, es muy reveladora, porque indica que en la invocación que ellos hicieron había un poquito de incredulidad. Había incredulidad en ellos. Y a mí me llama la atención porque Él dice: ¿dónde está vuestra fe? Jesús no está diciendo que ellos no tienen fe. ¿Ustedes se dan cuenta? Simple y sencillamente les está reprendiendo: esa fe que ustedes tienen en mí. Ustedes me vieron sacar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Esa fe parece que la dejaron escondida en el bolsillo. Ese era el momento para sacar esa fe, pero se quedó escondida. Interesante. ¿Dónde está vuestra fe? Hay un elemento aquí de incredulidad. Y para entender un poco mejor, les leo Marcos 8:38, que es el pasaje paralelo, que creo que podría darnos una idea de dónde estuvo el elemento de incredulidad. Porque en Lucas dice: maestro, maestro, que perecemos. Pero escuche cómo lo pone Marcos en Marcos 8:38. Maestro, maestro, ¿no te preocupas de que estamos pereciendo? ¿Cómo así? O sea, estos discípulos parece que olvidaron todo lo que vieron a Jesús hacer. Y no solamente eso, parece que olvidaron que Jesús había usado todo ese poder y esa autoridad. ¿Para qué? Para atender y para bendecir a los suyos. Oye, qué pregunta. ¿No te importa que perecemos? Claro que hay un elemento de incredulidad en la petición de ellos. Así que el punto no es que ellos no tenían fe, simplemente que dejaron la fe escondida en el bolsillo. Olvidaron quién estaba ahí con ellos y olvidaron que Él siempre usó su poder para atender a aquellos que piden su ayuda. Y en vez de ellos responder a la pregunta, dice el verso 25, ¿cómo respondieron ellos ante todo lo sucedido? Ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedece? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Se llenaron de miedo. Y no es para menos. Estas personas habían escuchado de que en una ocasión Elías había orado a Dios y Dios paró la lluvia. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Por 3 años cerró el cielo. Ellos habían escuchado que Elías le oró a Dios y Dios volvió a abrir el cielo y vino lluvia. Ahora ven a uno que no le oró a Dios, sino que con su propia autoridad mandó a callar, reprendió al viento, reprendió a las olas y ellos se sometieron a él. Por eso la pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y al agua manda y le obedecen? De hecho, esta combinación de temor y asombro es a lo que Proverbios le llama el temor a Dios. ¿Usted sabe lo que es temor a Dios? El temor a Dios, dice Jerry Bridges, es ese santo asombro que se levanta en nosotros cuando vemos lo que Dios es y lo que es capaz de hacer.
y que nos lleva a asombrarnos y nos lleva a inclinarnos y adorarle. Eso fue lo que pasó en la barca. A pesar de su incredulidad, ellos respondieron con un temor reverente, con un santo asombro, con un destello de adoración. ¿Quién es este que aun los vientos y las olas del mar le obedecen? Y esa es la historia, mi amado hermano. Ahora, ¿qué aprendemos de ahí? Varias lecciones. Primera lección, este texto nos recuerda que los discípulos de Cristo, nosotros, podemos vernos expuestos a tormentas y aún a tormentas peligrosas. Y yo sé que en el texto el énfasis está en una tormenta física, porque el énfasis de Lucas es demostrar que Jesús tiene poder aún sobre los eventos de la naturaleza. Pero a pesar de eso, creo que esta tormenta tipifica o simboliza también las diversas tormentas de la vida que nosotros vamos a tener que enfrentar. Tal vez no en el mar, pero tal vez en tu matrimonio, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu vecindario. Amado hermano, déjame hacerte una pregunta, amada hermana. ¿Tú crees o creemos que porque Jesús está de nuestro lado, estamos exentos de experimentar tormentas peligrosas en este mundo caído? Yo pensaba que sí. Pues era tú el que estaba durmiendo, ¿no era Jesús? No es así. Debemos prepararnos para enfrentar tormentas y dificultades de este lado de la gloria. Y por eso fue que Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, le dijo a sus oyentes: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Literalmente, prepárense para la acción. ¿Y saben lo que tenía Pedro en mente cuando les dijo prepárense para la acción? Prepárense para sufrir por lo bueno. Si tú pensabas que venir a Jesús iba a acabar con todas las tormentas, estás durmiendo. No, a veces van a venir tormentas y más violentas, simple y sencillamente porque Jesús está de tu lado y porque está en tu barca. Así que preparémonos para eso. ¿Cómo estamos hoy? A 24, se lo dije hoy si usted no lo ha visto. Y sobre todo los jóvenes que creen que todo es color de rosa, la tormenta y el torbellino va a tocar tu vida tarde o temprano. En segundo lugar, este texto nos enseña sobre todas las cosas, de hecho esa es la enseñanza principal, el poder y la autoridad sobrenatural que tiene Jesús. Su poder es sobrenatural porque Él tiene poder sobre lo natural. Él solamente tiene que decir una palabra y los vientos embravecidos y las olas embravecidas se van a poner mansitas. ¿Usted ha visto el mar cuando está tranquilito? ¿Usted ha ido a Cozón, una playa que está en Samaná? Una playa muy activa, muchas olas, muy fuertes. Y contrástela con la Ensenada, que se ve así planita, tranquilita. Imagínense que con una simple palabra, en un solo instante, Jesús tiene el poder de volver Cozón en la Ensenada. Se hace grande bonanza. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es supremo. Jesús es supremo sobre las galaxias y sobre los lugares más distantes y remotos del universo. Jesús es supremo sobre la tierra. Desde la cima del monte Everest a 29,000 pies de altura, hasta las profundidades del Pacífico a 11,000 pies de profundidad allá en la fosa de las Marianas. Jesús es supremo sobre las plantas y los animales, desde la más grande y pacífica ballena azul hasta el virus y bacteria más asesina que solamente se puede ver por un microscopio. Jesús es supremo sobre las manifestaciones climáticas y los movimientos de la tierra. Jesús es soberano sobre los huracanes como San Zenón, como David, sobre los tsunamis, sobre los terremotos, sobre los tornados, avalanchas, inundaciones. Jesús es supremo sobre todos los procesos químicos que sanan o que enferman, desde el virus del SIDA hasta esos antibióticos que en su sublime gracia Él nos ha permitido descubrir. Jesús es supremo sobre las naciones, sobre los gobiernos, sobre los ejércitos, desde el insignificante y corrupto gobierno dominicano
hasta el poderoso e intimidante gobierno de los Estados Unidos. Jesús es soberano, es supremo sobre los terroristas, desde barbecue hasta las amenazas de guerra en el Medio Oriente. Jesús es supremo sobre todos los medios de comunicación y todas esas noticias que hoy están vendidas a esa Agenda 2030. Jesús es supremo sobre todo lo que se enseña en las universidades, en las escuelas. Él es supremo sobre la ciencia, sobre la academia. Jesús es supremo sobre los negocios, las finanzas, las industrias, los medios de transporte. Jesús es soberano sobre el internet, sobre las redes sociales, sobre todos los sistemas de información. Y como dijo en una ocasión Abraham Kuyper, primer ministro de Holanda, no existe la más mínima pulgada cuadrada en todo el universo sobre la que el Cristo resucitado no pueda decir, mía, y hago lo que quiero con ella. Mis hermanos, Jesús es supremo. Y eso apunta a su divinidad. Porque ningún poder en este mundo es capaz de convertir un soberbio huracán en algo tranquilo con una simple palabra. ¿Sabes quién? Solamente aquel que mandó el diluvio y lo paró. Solamente aquel que separó el mar rojo y después lo cerró. Solamente aquel que cerró el cielo cuando Elías y lo volvió a abrir. Ese tiene el poder. Jesús es supremo. ¿Y por qué es importante? Porque Él está en tu barca y está en la mía. El Jesús supremo está de nuestro lado. Eso es lo que quiero transmitir. Pastor, lo que usted está diciendo es que el Cristo supremo del que usted ha hablado está montado en mi barca. No, yo no, la Biblia lo dice, que Él está contigo. Y si Él es contigo y conmigo, ¿quién contra nosotros? Así que, amado hermano, ¿estás experimentando ahora mismo alguna tormenta en tu vida? Sí, vendrán a nuestras vidas grandes tormentas y a veces parece que esa tormenta nos está azotando y que vamos a inundarnos. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Y esto no es retórica. A veces me he cansado de remar. A veces le he dicho literalmente, Señor, en mi incredulidad le he dicho, ¿no te importa que perezco? Así de grandes a veces son nuestras tormentas. Pero confiemos. ¿Hay por qué? Porque aunque el mar de la aflicción se levante, como uno de nuestros himnos dice, Jesús, aquel que tiene autoridad suprema, está montado en nuestra barca. Jesús está de nuestro lado. Mayor es el que está con nosotros que cualquier tormenta que se pueda desatar allá afuera. Aunque la tormenta venga de las Naciones Unidas, aunque se junten todos los ejércitos, todos los demonios del universo, no pueden hacer absolutamente nada cuando este Cristo supremo decide abrir su boca y hablar. Hasta los demonios creen y tiemblan. Dicho sea de paso, eso es el preview para la próxima. Pero mientras tanto, Jesús es supremo. Así que confiemos, Él está de nuestro lado. Pero hay algo aquí que me llama la atención. A propósito de lo que acabamos de decir. Los vientos y las olas le obedecen. ¿Lo vieron en la historia? Lo voy a repetir. Los vientos y las olas le obedecen. ¿Lo vieron? ¿Qué es lo que pasa con nosotros que nos da tanto trabajo en obedecer? ¿Cómo es posible que los vientos y las olas escuchen su voz y se sometan y nosotros no nos sometemos con esa facilidad? Significa que no estamos viendo su supremacía. Por eso todo cambio en la vida cristiana tiene que comenzar con una visión del Cristo supremo. Cuando veamos su belleza y su supremacía, será mucho más fácil, como los vientos y las aguas, decir, sí Señor, que se haga en mí tu voluntad. Mire, con el simple, yo hubiese estado ahí en la barca y ver a Jesús decir, calma, y que el viento y las aguas se calman, uno se queda, ¿y quién es este? Él hubiese dicho en ese momento, consígueme un helado, lo que tú digas, Rian, vamos a buscárselo. Es simplemente una forma de ilustrar que los vientos y el mar están mostrando cómo se someten y cómo reconocen la supremacía de Cristo y se someten a Él. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? De eso se trata la conexión, recuerdan, cuidado como oyes. Esta es mi familia, los que oyen y obedecen mi palabra. Y ahora presenta a la naturaleza dándonos clases de obediencia. Quiere el Señor bendecir esta palabra en el corazón y recordarnos no simplemente lo que debemos hacer, sino a quién le estamos sirviendo. Además,
Este texto nos enseña que Jesús, a pesar de ser divino, era también humano. Hermanos, si Jesús necesitaba descansar y dormir, ¿a qué se debía? A que era 100% hombre. Sí, Él era Dios, pero Él se hizo hombre. Y al obtener o adquirir una naturaleza humana, ¿saben lo que vino con la naturaleza humana? El combo completo. Cuando usted va a McDonald's o a Burger King, usted pide un combo, viene la papa y el refresco incluido. Cuando Jesús adquiere esta naturaleza, Él se estaba humillando, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y adquiriendo una naturaleza humana con sus limitaciones. La realidad es que los ángeles y los espíritus no necesitan comida ni descanso. ¿Usted lo había pensado? Solamente, dice Carlos Riley, la carne y la sangre, para mantener una existencia saludable, deben comer, beber y dormir. Y de una manera misteriosa, eso fue lo que hizo Cristo. Dice Hebreos capítulo 2, que Él participó de carne y sangre. Se hizo como tú y como yo. Experimentó nuestras limitaciones, excepto en el pecado. Así que, amado hermano y amada hermana, escucha esto. ¿No te consuela esto? Piénsalo por un momento. Se trata del poderoso Hijo de Dios. Se trata del mediador entre Dios y los hombres, participando de carne y sangre, experimentando en su persona las limitaciones de la humanidad. Se trata del mismísimo Hijo de Dios, experimentando cansancio y durmiendo para recuperar sus fuerzas. ¿Y por qué esto debería importarnos? Esa es la razón por la cual Él es un sumo sacerdote competente y compasivo. Esa es la razón por la cual cuando tú le clamas, Él puede entenderte. Porque Jesús no solamente vino entre nosotros, Él se hizo uno de nosotros. Él sabe lo que es el hambre, Él sabe lo que es el cansancio, Él sabe lo que es el abatimiento. Él puede compadecerse de nosotros. ¿Alguna vez tú has dicho eso? ¿Podrá Jesús entender mi lucha? Claro que Él entiende. Se hizo como tú y como yo. Así que, como Él es tan adecuado para tener misericordia de nosotros, acerquémonos a Él, acerquémonos con confianza y contémosle a Él ese problema, contémosle a Él lo mucho que hemos estado remando en medio de esta tormenta. Díselo a Él: Señor, estoy cansado de tanto remar, ayúdame. Porque estamos hablando de uno que, aunque es poderoso y soberano, fue el mismo que dijo en el Getsemaní: si es posible que pase de mí esta copa. Jesús sabe lo que significa obedecer en medio de una tormenta. Así que clámale a Él. Tenemos a quien contarle, tenemos quien nos entienda: nuestro Señor Jesucristo. Además, este texto nos muestra cómo muchas veces en medio de ciertas tormentas a nosotros nos parece que Jesús duerme o que es indiferente. ¿Te le ha pasado eso? Porque hasta el salmista dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? A veces nos parece que Jesús está durmiendo, nos parece que Él es distante, que Él es indiferente, y como los discípulos llenos de incredulidad le decimos: Señor, Señor, ¿no te preocupas que perecemos? Pero ¿sabes algo? No es así. Aunque Jesús parece estar durmiendo, sus ojos siempre están abiertos y sus brazos siempre están extendidos, esperando que nosotros clamemos para Él responder a nuestras oraciones. Amado hermano, hemos clamado a Dios en medio de nuestras tormentas y nos ha dado la impresión de que Jesús duerme y no le importa lo que nos pase. Recordemos, Jesús siempre está despierto. Aunque parezca estar durmiendo, y lo hizo en su humanidad, ahora exaltado a la diestra de Dios, Él no se fatiga ni se cansa. Sus ojos están viendo a sus hijos, sus brazos están extendidos. Es más, si a ti te parece que Jesús está durmiendo, recuerda esto: a Él no le molesta que tú lo despiertes. ¿Ustedes recuerdan la parábola de la oración? De hecho, la vamos a ver en Lucas más adelante. La necesidad de orar y nunca desmayar. Aquella mujer que venía día y noche donde el juez y le decía: hazme justicia. Y el hombre dijo: mira, yo no quiero ir más a esta doña. Para que no me sea más molesta, dale lo que ella quiere. Y Jesús dice: y si eso es un juez que es malo, ¿qué esperamos de nuestro Dios que es bueno?
A Él no le molesta que le toquemos la puerta a las 3 de la mañana. A propósito, oía esto esta mañana. C.S. Lewis decía, si te levantas de 3 a 5 de la mañana, ponte a orar de una vez. Dios no está durmiendo. Y aunque creas que Él está durmiendo, a Él no le molesta que lo despiertes. A Él le gusta que lo despierten. A Él le gusta que le toquen la puerta y que clamen. Así que qué consolador es saber que un clamor de angustia humana despierta, dice Juan Carlos Riley, a aquel que no puede ser despertado por una tempestad. Además, este texto nos muestra que temores y ansiedades pueden atacar a los corazones de los verdaderos discípulos de Cristo. Mis hermanos, piénsenlo. Los apóstoles ya habían visto a Jesús sacando demonios, sanando fiebres, controlando peces, sanando paralíticos, sanando leprosos, perdonando pecados, levantando muertos. Y sin embargo, ahora se ven en un momento de debilidad, se ven en medio de una tormenta y comienzan a titubear, no simplemente dudando del poder de Cristo, sino también dudando de su amor. No te molesta, no te preocupas que estamos pereciendo. De modo que la fe que ellos decían tener, parece que la dejaron guardada en la gaveta de la mesita de noche. Por eso Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Tú te das cuenta, la teología tuya y mía como que se vuelve pobre cuando llega el momento de la tormenta. Cuando se trata del momento de hablar de nuestra fe, de enseñarla desde aquí, unos leones, sabemos mucha teología, pero esa teología se va cuando llega la tormenta. ¿Usted se da cuenta? Nosotros los reformados hablamos muchísimo de la soberanía de Dios. Se nos picha una goma y hay más un lío. Entonces, ¿de qué nos sirve, amados hermanos, decir que tenemos tanta fe cuando esa fe se nos parece que se fue o parece no salir a la luz cuando realmente la necesitamos? ¿Sabe lo que es fe? Fe es confiar en Dios a pesar de cómo se vean las cosas allá afuera. Y yo sé que no es fácil creer, pero esa es la razón por la cual tenemos que recordar quién es el que está aquí acostado en tu barca y en la mía. ¿Quién? Aquel que con una simple palabra puede hacer que el mar y que los vientos se calmen. Él solamente desde allá, tú lo despiertas, Señor, ayúdame. Y con una simple palabra los vientos se calmarán y las aguas se bajarán. Es fe lo que nos falta. Así que quiere el Señor aumentar nuestra fe. ¿Sabe lo que dijo Spurgeon a propósito de la fe? Porque la fe brilla mucho cuando uno está en el púlpito, pero donde debe brillar más es en la tormenta. Spurgeon solía decir, la fe debe ser como una estrella que no brilla ante el sol de la prosperidad, sino ante la noche de la adversidad. Ahí es que brilla de verdad. Ese es el momento de entrar la mano en el bolsillo y sacar esa fe que decimos tener. Y si me falta, ¿qué hago? Despiértalo de nuevo y dile, Señor, aumenta mi fe. ¿Tú crees que Dios se agradaría, que Jesús se agradaría de tú decirle, Señor, yo quiero tener esa fe, no la encuentro, la estoy buscando, la necesito, aumenta mi fe? ¿Tú crees que Jesús se agrada en ese tipo de oración? Claro que sí. Si nosotros que somos malos le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará buenas cosas si se las pedimos? De modo que pidámosle a Dios, aumente nuestra fe. Y apliquemos lo que dice Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y por último, este texto dramatiza la forma en que nosotros deberíamos responder ante el poder y la autoridad de Cristo. ¿Cómo respondieron los discípulos? Con temor y con admiración. Hermanos, por un lado, hay que decir temor, porque por un lado es aterrador pensar que tú tienes al lado tuyo a una persona que pudiera estar jugando billar con los planetas. Obviamente esto es una hipérbole. Es aterrador pensar que tú tienes al lado tuyo a una persona que no solamente levanta un muerto con una palabra, es que con una palabra puede calmar y paralizar el universo entero. ¿Sabe lo que es estar frente a una persona así? Pero ¿sabes cuándo el temor se convierte en admiración y en adoración? Cuando caemos en cuenta de que Él se ha comprometido a usar ese poder a nuestro favor. Jesús es poderoso y es supremo, está en nuestra barca. Da cierto temor ver su poder y eso es propio, pero que no olvidemos que ese temor tiene que balancearse con la admiración y la adoración de recordarle a nuestras almas
que Él se ha comprometido en usar ese poder que calma olas, que calma tormentas. Él se ha comprometido en usarlo en nuestro favor. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En conclusión, el Evangelio es la buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder y la autoridad para hacer que hasta el viento y las olas se sometan a su palabra y cumplan su propósito. Y ante tal despliegue de poder y autoridad, lo mínimo que deberíamos hacer es comenzar a temblar, a admirar y a obedecer. Lo mínimo que deberíamos hacer es copiar el ejemplo de la naturaleza. Los vientos y las olas se someten a Jesús. Nosotros deberíamos someternos a la palabra de Cristo, recordando que Él es Dios supremo. Y si hay alguien aquí que no es creyente, quiero decirte algo y que tú lo pienses. Mi amado amigo, no hay nada más trágico que estar en la barca equivocada. No hay nada más trágico estar navegando por este mundo y saber que Jesús no está en tu barca. Así que yo te ruego de todo corazón, yo te invito a que por medio del arrepentimiento y la fe te cambies de barca. ¿A cuál? A la barca de Cristo. Ay, pero que si después no me quieres recibir, yo he hecho todo lo que hay que hacer para que Jesús no me acepte en su barca. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo y yo también. Pero te tengo la mejor noticia del universo. Ese que estuvo dormido y que calmó la tormenta, cuando estaba en la cruz, experimentó la más grande tormenta que tú te puedas imaginar. La ira de Dios la experimentó en alma, en espíritu, en cuerpo. ¿Sabes para qué? Para que todos aquellos que se arrepientan y crean puedan experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él experimentó y fue anegado en la tormenta de la ira de Dios, para que tú y yo podamos disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que va creciendo, porque en la medida que sabemos quién es Jesús y lo que está dispuesto a hacer, lo que es capaz de hacer, eso llevará a nuestras almas a descansar. Una paz que ninguna tormenta de este mundo te va a poder quitar, y una paz que va a permanecer por toda la eternidad. Así que te ruego, mi amado amigo, ven, pásate a esta barca, a la barca de Cristo, encuéntrate con Él, y que la paz de Cristo guarde tu mente y tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, qué hermosa historia, cuántas enseñanzas, qué consolador es para nosotros saber que Cristo es supremo. Qué consolador es para nosotros saber que aquel que está en nuestra barca es aquel que con una simple palabra puede hacer que el universo completo se someta a Él. Y cuán hermoso y glorioso es saber que Él está dispuesto a usar ese poder para ayudarnos a nosotros, para auxiliarnos, para salvarnos. Oh Padre, te rogamos, aumenta nuestra fe y prepara nuestros corazones, porque deberíamos estar claros en que tormentas vendrán a nuestras vidas. Unos ya han experimentado grandes tormentas. Hermanos aquí, oh Señor, hijos tuyos que pensaron en algún momento que sus barcas se hundirían, pero recordaron que tú estabas con ellos y ahora están de pie por tu gracia. Nosotros te rogamos una vez más, oh Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a seguir creyendo que Jesús tiene el poder absoluto y tiene el amor absoluto para usar ese poder en nuestro favor. Te rogamos también, oh Padre, que si hay alguien aquí que no te conoce, que no se ha convertido a Cristo, oh Padre, qué triste es pensar que no tiene con qué hacerle frente a las tormentas de esta vida y que tampoco tiene cómo hacerle frente a la ira venidera que se acerca. Oh Señor, te ruego que por tu palabra y por tu espíritu tú convenzas a esa persona ahora, en este momento, en este lugar, de que Cristo es hermoso, de que Cristo es supremo, de que salga de este lugar confesando con su boca y creyendo en su corazón que Jesús es el Señor para gloria tuya. Que salga de aquí con esa paz que solamente tú das, que sobrepasa todo entendimiento y que permanecerá por toda la eternidad. Oh Padre, salva ahora. Tú tienes el poder, di la palabra y la luz iluminará en esos corazones. Oh Señor, te rogamos, ten misericordia de nosotros y que venga pronto el Señor Jesús, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén.